Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos uno de esos temas que a todos nos encantan, ¿verdad? Ese tipo de chismes jugosos, las parejas que roban nuestros corazones en la pantalla y luego, boom, empiezan a robarse nuestros corazones en la vida real. Sí, hablo de los rumores. Y cuando esos rumores involucran a dos de las personalidades más queridas de Turquía, bueno, la cosa se pone interesante. Hoy nos vamos a sumergir de lleno en el torbellino de rumores que rodean a Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Será que su química en pantalla se tradujo en algo más? ¿Están realmente saliendo? Vamos a desmenuzar todo, desde las primeras pistas hasta las últimas declaraciones. Y antes de que nos pongamos manos a la obra con todos estos detalles jugosos, les recuerdo que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal. Queremos ser su fuente número uno de noticias, análisis y todos los cotilleos del mundo del entretenimiento, y ustedes son una parte esencial de nuestra comunidad. Así que, ¿por dónde empezamos? La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin juntos en la pantalla es, sin duda, una de las más comentadas de los últimos años en Turquía. Protagonizaron la exitosísima serie Sen Kalkam, y desde el primer episodio, la chispa entre ellos era palpable. No era solo actuación, amigos. Había una conexión, una complicidad, miradas que decían mucho más que los guiones. Y como era de esperar, el público, que se enamoró perdidamente de sus personajes, Eda y Serkan, empezó a preguntarse, ¿esto va más allá de la pantalla? Los fans, con esa intuición tan característica, empezaron a notar pequeños detalles. Compartían fotos similares de sus viajes, se comentaban las publicaciones en redes sociales de una manera muy cercana, y sus apariciones públicas juntos, ya sea en eventos de la serie o en momentos más informales, siempre estaban cargadas de esa energía especial. Recuerdo vívidamente la primera vez que empezaron a circular los rumores con más fuerza. Fue durante las grabaciones de la serie y las fotos y vídeos de ellos pasándola bien juntos en el set, riendo, bromeando, eran la comidilla de internet. La química era innegable y los fans, que habían invertido emocionalmente tanto en la historia de Eda y Serkan, anhelaban que esa magia continuara fuera de las cámaras. Y es que, seamos sinceros, cuando ves a dos actores tan compenetrados, tan cómodos el uno con el otro, es difícil no imaginar un romance. Sus entrevistas conjuntas eran oro puro. Se notaba que se entendían, que compartían un sentido del humor similar, y que se apoyaban mutuamente. Había una autenticidad en su interacción que trascendía lo profesional. Los rumores se intensificaron hasta tal punto que se convirtieron en un tema recurrente en los medios turcos e internacionales. Cada aparición pública, cada viaje que hacían por separado pero que coincidía en destinos, era analizada al milímetro. Los paparazzi estaban al acecho intentando capturar esa imagen que confirmara lo que muchos ya sospechaban. Y como suele ocurrir en estos casos, las estrategias de los famosos varían. Algunos optan por negar rotundamente, otros prefieren mantenerse en silencio, dejando que la especulación siga su curso y otros, en ocasiones, dan pequeñas pistas que alimentan aún más la intriga. En el caso de Hande y Kerem, su postura inicial fue bastante cautelosa. En repetidas ocasiones, cuando se les preguntaba directamente sobre su relación, ambos respondían con evasivas amables, diciendo que eran muy buenos amigos y compañeros de trabajo. Y por supuesto, para muchos, esa era la respuesta esperada. Pero para otros, esas evasivas solo aumentaban las sospechas. Porque ¿cuántas veces hemos visto a parejas decir, solo somos amigos, y luego terminar confirmando su relación? Es un clásico del mundo del espectáculo. Los fans, como detectives incansables, no se conformaron con las respuestas oficiales. Empezaron a buscar pruebas en sus redes sociales. Compartían comparaciones de fotos, buscando similitudes en la ropa, en los lugares, en la hora en que publicaban. Y de vez en cuando aparecía esa foto que parecía confirmar que estaban juntos en el mismo lugar. Por ejemplo, hubo una época en la que se rumoreaba que estaban de vacaciones en Maldivas, y si bien no publicaron fotos juntos, sí compartieron imágenes de paisajes similares, lo que desató una oleada de comentarios y especulaciones. Además de las redes sociales, las entrevistas eran otro campo de batalla para los rumores. Cuando se les preguntaba sobre la química en pantalla, solían atribuirla a la buena dirección, al guión y a la profesionalidad de ambos. Y si bien eso es muy cierto, a veces esa química parece tener un componente más profundo, un entendimiento mutuo que va más allá de las líneas del diálogo.
Kerem, por ejemplo, solía elogiar a Ande en las entrevistas, destacando su profesionalismo, su talento y su hermosa personalidad. Y Ande a su vez expresaba su admiración por Kerem. Esas palabras, llenas de respeto y aprecio, alimentaban la idea de que había algo más que una simple relación laboral. Y luego llegó ese momento que muchos fans consideran la confirmación tácita. Después de que Senkalkam concluyera, y con la pareja ya consolidada en el corazón del público, empezaron a aparecer más fotos de ellos juntos, pero en contextos más personales. No eran solo fotos del set, sino salidas casuales, cenas con amigos, y hasta viajes que parecían ser de placer y no de trabajo. Estas imágenes, aunque nunca fueron confirmadas explícitamente como una relación romántica, sí demostraban una cercanía que iba más allá de la amistad. Uno de los momentos más comentados fue cuando ambos compartieron fotos desde la misma casa, aunque en habitaciones o ángulos diferentes, pero con decoraciones o vistas muy similares. Y por supuesto, las redes sociales explotaron. Los fans no necesitaban una declaración oficial, ya lo habían descubierto. También se habló mucho de cómo se apoyaban mutuamente en sus proyectos individuales después de la serie. Kerem siempre estaba ahí para Ande comentando sus nuevas series y proyectos y viceversa. Ese apoyo constante, ese interés genuino en la vida del otro, es lo que muchas veces distingue una amistad profunda de una relación sentimental incipiente. Sin embargo, hay que ser justos y recordar que hasta cierto punto, la vida privada de los artistas es suya. Y aunque nosotros como fans disfrutamos de las historias y de la conexión que vemos en pantalla, también debemos respetar sus decisiones sobre con quién comparten sus vidas y hasta dónde quieren que llegue la exposición pública de su intimidad. La decisión de Ande y Kerem de mantener un perfil relativamente bajo sobre su vida personal, incluso cuando los rumores eran más fuertes, habla mucho de su carácter y de su respeto por la privacidad. Lo fascinante de este caso es cómo la audiencia se involucra emocionalmente con los actores. Cuando vemos a Hande Erçel en pantalla, nos enamoramos de Eda, y cuando vemos a Kerem Bürsin, nos enamoramos de Serkan. Y es natural que deseemos que esas historias de amor continúen en la vida real. Es una forma de mantener viva la magia, de extender esa fantasía que nos atrapó durante meses. Los medios de comunicación, por su parte, jugaron un papel crucial en la difusión de estos rumores. Las portadas de las revistas, los titulares de los periódicos, los segmentos en los programas de televisión, todos se volcaron en analizar cada detalle. Y es que, seamos sinceros, este tipo de historias generan clics, generan interés, y mantienen a la audiencia enganchada. Hubo momentos en los que parecía que iban a confirmar su relación, y otros en los que las distancias parecían aumentar, alimentando la confusión y la especulación. Por ejemplo, cuando se rumoreaba que Kerem estaba en una relación con otra persona, la atención se volvía hacia Hande y viceversa. Era un constante ir y venir de rumores, confirmaciones falsas y desmentidos implícitos. Pero a pesar de toda la especulación, de todos los rumores, lo que sí es innegable es la gran amistad y el respeto mutuo que existe entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Su conexión en pantalla fue algo especial, algo que resonó con millones de espectadores en todo el mundo. Y si esa conexión se tradujo en algo más profundo, en una relación real, eso solo lo saben ellos. Lo que sí podemos decir es que independientemente de su estado sentimental, su trabajo juntos dejó una huella imborrable en la historia de la televisión turca. Ahora, si me preguntan a mí, ¿creo que estuvieron juntos románticamente? Mi instinto basado en la química, en las miradas, en el apoyo mutuo y en las interacciones públicas, me dice que hubo algo más que una simple amistad. Pero como dije antes, solo ellos lo saben a ciencia cierta. Y lo más importante es que, sea cual sea la verdad, ambos han seguido adelante con sus carreras, cosechando éxitos y demostrando su talento. Y hablando de talento, es importante recordar que Hande Erçel y Kerem Bürsin son artistas excepcionales. Han sabido ganarse el cariño del público no solo por su atractivo físico, sino también por su dedicación a su oficio. Han interpretado personajes complejos, han emocionado a la audiencia y han demostrado que tienen un gran futuro por delante. Así que, para resumir lo que hemos desgranado hoy, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido un constante tema de conversación y especulación desde que protagonizaron Senkalkam. Su química en pantalla era innegable y los fans, ávidos de romance, buscaron pistas en sus redes sociales, en sus entrevistas y en sus apariciones públicas. A pesar de la falta de una confirmación oficial explícita, muchos creen que existió una relación sentimental entre ellos, basada en la evidente conexión y el apoyo mutuo que demostraron.
Lo que sí es seguro es que su amistad y respeto profesional son muy sólidos, y han dejado una marca imborrable en el mundo del entretenimiento. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de este viaje por el fascinante mundo de los rumores de romance entre Ander Zel y Kerem Bürsin. Ha sido un tema que ha dado mucho de qué hablar y que, sin duda, seguirá generando interés. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que estuvieron juntos? ¿Qué otras parejas famosas les gustaría que analizáramos? Déjenme sus opiniones y sugerencias en la sección de comentarios, me encanta leerlos y me inspira para crear más contenido para ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fanáticos de estas historias, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias por estar ahí, por su apoyo incondicional, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!